Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Álvaro Leal y hoy os traigo un nuevo vídeo. En este caso vamos a analizar lo que fue la moción de censura de Vox. Antes de nada os quiero decir que si el vídeo se escucha un poco más bajito o mi voz no llega es que estoy bastante mal de la garganta y por eso he retrasado este vídeo un par de días. No es de plena actualidad, pero bueno, perdonadme que no me esfuerce mucho porque la garganta no me da para más. Bien. La moción de censura, como sabéis, es un procedimiento que hay dentro del parlamentarismo español por el cual se quita a un presidente y se pone a otro. Es decir, la moción de censura es constructiva, no es destructiva, no es quitar un presidente para ir hacia elecciones, sino que es todo lo contrario, es proponer un presidente que tiene más apoyos parlamentarios que el otro y por tanto cambiar uno por otro. Evidentemente todos sabemos que Pedro Sánchez, el PSOE, Podemos y una serie de grupos nacionalistas pues hicieron una moción de censura por la cual quitaron a Rajoy en la época en la que estalló toda la corrupción del PP y se puso a Pedro Sánchez. Bien, por tanto la de Vox era realmente una moción de censura para poner a Santiago Abascal como presidente del gobierno. Esto es jurídicamente, técnicamente es así. La realidad es que no, la realidad es que era una moción de censura, era usar ese mecanismo constitucional para tratar de convertirse o erigirse en líder de la derecha. Todos sabemos que las grandes mociones de censura que se han hecho en la historia de España, por ejemplo, la de Felipe González y el PSOE a Adolfo Suárez en sus últimos años sirvió para convertir a Felipe González en presidenciable. Por supuesto, también, además, ahí Adolfo Suárez fue bastante buena persona y bastante limpio en el juego y reconoció que las críticas que le estaba haciendo Felipe González eran verdad. Os dejaré por aquí un vídeo muy pequeñito, un fragmento muy pequeñito en el que aparece esto. Se me acusa de no comparecer ante las cámaras de televisión, se me acusa de no frecuentar el Parlamento y se me acusa, en fin, de adoptar un modo de gobierno y de relación no acordes con la sociedad española de 1980. Pues bien, creo sinceramente que buena parte de esas acusaciones tienen razón. Es cierto que no comparezco ni utilizo ese gran medio que es la televisión y es cierto también que solo en ocasiones vengo a la Cámara, asumo esa crítica y reitero que rectificaré los errores. Bien, continuamos, como habéis visto, como digo, Adolfo Suárez pues asumió bastante esta crítica y esto sirvió para que Felipe González se convirtiese en presidenciable. Por otra parte, pues tenemos evidentemente la de Pedro Sánchez, todo el mundo en el recuerdo, ¿no? Porque parecía que no iba a salir y al final sí salió y acabó con Pedro Sánchez presidente. Bien, en este caso, el análisis previo, tengo que decir que es el típico vídeo que no le va a gustar a todo el mundo, porque mucha gente va a venir con la ideología por delante. Yo voy a dar mi opinión. Me he visto las más de 5 horas de debate parlamentario, por tanto voy a dar mi opinión sobre esto, sin representar ningún grupo político, evidentemente. Sé que alguien que venga con la ideología por delante, que además habrá visto solo las intervenciones del grupo que le interesa, un cachito, pues va a defender algo. Ya, y va a decir, este vídeo no me gusta nada. Bueno, es tu opinión. Yo voy a hablar de lo que pasó. Desde mi punto de vista, quiénes son los ganadores y quiénes son los perdedores. Bien, desde mi punto de vista, gana el bipartidismo. ¿Qué quiero decir? Sale muy reforzado el PSOE, sale muy reforzado el PP. En España, la suma del PSOE y el PP estaba en torno al 80% de los diputados hasta hace no muchos años, sobre todo con el surgimiento de Podemos, luego el crecimiento de Ciudadanos y ya por último la aparición de Vox, pues hubo una fractura, una quiebra, el bipartidismo descendió, pasó del 80% al 60, 50 y tantos por ciento de los diputados y ahora yo creo que se está reforzando, es decir, creo que el PSOE sale muy fortalecido de esto, el PSOE ya ha crecido, tocó fondo con Pedro Sánchez y ahora ya lleva unos años remontando y creo que vuelve a salir muy fortalecido de esta situación y por supuesto creo que el PP sale muy fortalecido, creo que el mejor discurso lo tuvo Pablo Casado, al que yo siempre he criticado que estaba jugando a ser más de derecha que Vox, estaba tratando de ser más duro que Vox y el PP por ahí pierde votos, nunca los gana. Sin embargo, para que el PP gobierne necesita convertirse en centro y derecha, no solo en derecha. Y creo que este discurso lo hizo perfectamente Pablo Casado. Además, mm, se salió como un gran orador. Uno de los problemas probablemente de la política española era que los líderes eran muy jóvenes y poco a poco van creciendo. Del Pedro Sánchez que entró o que fue un presidenciable por primera vez a este, pues ha habido un crecimiento personal muy importante y creo que Pablo Casado también se nota y en otros líderes también, ¿no? Como puede ser Pablo Iglesias,
Albert Rivera ya pues no está. Bien, entonces creo que ha habido, los favorecidos son el PP y el PSOE, y creo que los perjudicados son Vox y, y evidentemente Podemos. Es decir, Podemos creo que lo voy a empezar a criticar además muy rápido, porque una moción de censura, por norma general, lo que se habla en el Parlamento no sale, no llega a la gente. Pero la moción de censura sí. La moción de censura es uno de esos momentos en los que medio país se para ver qué está pasando ahí. Y Podemos ha renunciado a eso, totalmente. O sea, inexplicablemente ha renunciado a eso. Unidas Podemos, que empezó además con 4 mujeres hablando. La segunda fue muy buena. Una mujer que vestía de blanco fue muy buena, creo que fue la mejor oradora. Pero claro, Pablo Iglesias no participó del debate parlamentario. Es decir, en lugar de participar todos los líderes, pues Pablo Iglesias decidió no participar y trataron de hacer una estrategia que desde mi punto de vista es absolutamente equivocada, que es plantear a Vox como el enemigo de las mujeres y Podemos como el movimiento feminista. Realmente Podemos está derivando hacia un movimiento feminista que yo creo que seguramente acabará con Irene Montero como secretaria general de Unidas Podemos. Estoy seguro de eso desde hace unos años. Entonces, esta deriva de un movimiento que era mucho más complejo a un movimiento únicamente 8M, un partido 8M. Entonces jugaron esta baza y quisieron sacar allí a 4 diputadas de Podemos para que confrontasen a Vox. Pero desde mi punto de vista, repito, fatal enfocado, eh, con un discurso muy poco creíble. Es decir, bueno, a mí no me gustó nada. Tengo que decir, lo tengo por aquí apuntado. Bueno, que la primera, que fue, por lo menos para mí, una desconocida, yo no sabía quién era, fue absolutamente lamentable esta persona. Creo que es la peor oradora, pero con mucha diferencia de todos los que participaron en el debate. Le faltaba un litro allí, parecía que estaba en un parque hablando, le faltaba un litro para ir dándole un buchito de vez en cuando. O sea, de verdad lamentable. Y de hecho, he querido seleccionar un cacho para que veáis que es que no lo digo yo, es que fue realmente lamentable. Así que os voy a dejar un momentito para que veáis a esta diputada. La realidad es que en 2020 37 mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas y usted no es capaz de mirarme a la cara cuando se lo estoy diciendo. Señorías de Vox, confieso que nada de lo que dijeron ayer podría impresionarme. Después de casi un año de barra libre de barbaridades y de actitudes chulescas y amenazantes, pensé que habían llegado a su límite. Qué ilusa de mí. Creo que ayer el señor Abascal alcanzó el récord Guinness en bulos por minuto. Y mira que su admirado Trump solo había puesto el listón bien alto. Bien, como digo, la parlamentaria esta pues habla fatal. eh, Dice cosas como cuando las mujeres decimos no es no y solo sí es sí, ¿no? O sea, totalmente llevándolo al movimiento feminista. Yo creo que una de las mejores cosas de Podemos en estos años ha sido la capacidad oratoria de Pablo Iglesias, que es un gran parlamentario, y al renunciar a que sea Pablo Iglesias el que hable aquí, pues se perdió esa oportunidad. Además que Podemos en todas las intervenciones, Unidas Podemos en todas las intervenciones, no plantea un proyecto de país alternativo, sino que queda muy enmarcado siempre como la muletilla necesaria del PSOE para gobernar, que cuando el PSOE tenga mayoría ni siquiera hará falta que Podemos esté ahí, ¿no? Yo creo que eso queda muy evidente. Es decir, Podemos simplemente participó para eso, para hacer un discurso feminista que yo, bueno, entre otras cosas dice que Vox es de ideología fascista, ¿no? Se dijo allí, ¿no? Lo cual me parece totalmente desenfocado. Bien, bueno, la segunda mujer habló bastante bien, aunque dice también muy desenfocada, dijo cosas como, imagínese un gobierno que dice que la Tierra es plana, ¿no? O básicamente diciendo que Vox dice que la Tierra es plana. En fin, muy mal Podemos. Vámonos ahora con Vox. Vox yo diría que no ha estado mal, ¿de acuerdo? Independientemente de la ideología de cada uno. Pero creo que el debate parlamentario lo enfocaron bien. El problema de Vox es que Pablo Casado estuvo muy bien, estuvo genial, estuvo brillante y estuvo extraordinario. Hay que reconocérselo. Yo le he dado muchos palos a Pablo Casado. En este caso, Pablo Casado estuvo extraordinario, fantástico. Y por tanto, Vox, que se quiso plantear allí como la alternativa al gobierno de centro izquierda, pues salió perdiendo, porque es Pablo Casado el que ha quedado claramente marcado como la alternativa al gobierno de centro-izquierda por una alternativa de centro-derecha. Esto luego, que sea real o no sea real, pues no tiene nada que ver con lo que yo digo. Digo que el análisis, lo que quisieron plantear, lo que quisieron llevar allí a la moción de censura, ha ganado.
Pablo Casado muy claramente. Creo que Abascal es un buen orador, es un buen orador parlamentario, respondió muchísimas veces sin mirar los papeles, improvisando en el momento, es decir, es un gran orador, la verdad, hay que reconocérselo, pero tiene un problema y es que parece siempre, como tiene esas facciones tristonas, parece que nunca se cree realmente lo que él mismo está diciendo. Y claro, esto para un líder político es un problema. Abascal no es nada carismático, sin embargo, luego cuando salió Espinosa de los Monteros hizo un discurso brillantísimo. Yo creo que Espinosa de los Monteros es el mejor político de Vox, con muchísima diferencia. Creo que Santiago Abascal no es presidenciable. Yo creo que Santiago Abascal no es un presidente de España porque no tiene esa capacidad de convicción y Espinosa de los Monteros sí lo es. Así que los que no queremos que gane Vox, pues mejor que se quede Santiago Abascal y no Espinosa de los Monteros. Pero como digo, Espinosa de los Monteros sí consiguió, porque Vox entró mucho al trapo del discurso este feminista de Podemos y quedó muy radicalizado el discurso de Santiago Abascal. Mientras, además, hablando de los tercios, ¿no? Y estas cosas raras que hace de vez en cuando. Pero que yo sé que a su electorado le gustan mucho. Pero es que el problema es que para convertirte en presidente de España no te vale con la extrema derecha. Tienes que llegar hasta el centro, ¿no? Entonces yo sé que a la gente le habrá gustado mucho el discurso, a la gente que vota Vox le habrá gustado mucho el discurso de Abascal, pero no ha llegado a los otros. Mientras que el de Espinosa de los Monteros sí fue un discurso espléndido. Os dejaré también un cachito ahora mismo. Temáticamente, incluso numéricamente, con un decálogo, para ver si así ustedes lo van pillando. Primero, fomentar el fortalecimiento de las empresas, porque ya hemos comprobado en esta crisis que las empresas más pequeñas son las que más sufren cuando vienen mal dadas. Segundo, recuperar el mercado único, ese que ustedes gustan tanto de fragmentar, porque es absurdo aspirar a que nuestras empresas algún día emprendan la internacionalización si les obligamos a arrancar su actividad operando en un mercado nacional fragmentado. Absurdo de todo punto. Por eso la unidad de mercado es imprescindible y para ello la simplificación normativa es absolutamente imprescindible para operar en todo el mercado con una sola reglamentación. Porque fue espléndido y consiguió en un momentito situar a Vox como el centro derecha, lo cual estuvo muy bien, repito. Pero claro, el líder, el que se presentaba, era Santiago Abascal. Así que nada, bueno, tuvo alguna salida de tono también, ¿no? En el caso de Podemos, como lo de los que pactan con ETA y demás. Bueno, como digo, Espinosa Montero fue muy técnico, fue muy liberal, menos extremo. Un acierto no usar a Ortega Smith, evidentemente, porque Ortega Smith es todo lo contrario, ¿no? Ortega Smith, cada vez que abre la boca sube el pan, y en este caso Vox quería plantearse como la alternativa de centro derecha, y por tanto Ortega Smith allí era un suicidio y estuvieron muy acertados en no usarlo. Vámonos ahora con el PP, para mí uno de los grandes ganadores. Claro, al ser el PP un ganador, pues Vox es un perdedor, y al ser el PSOE un ganador, pues Podemos es un perdedor. Es decir, si es que el trasvase de votos entre la izquierda y la derecha no es tanto. Es decir, lo que se juega es dónde está cada uno. De los partidos minoritarios, pues no voy a hablar porque tampoco merece la pena en este caso, ¿no? Me gustaría, por supuesto, que vosotros me dejaseis vuestra opinión de cómo habéis visto el debate, qué os ha parecido y demás. Bien. Pablo Casado me parece el ganador absoluto en este sentido del ala de la derecha. Hizo un discurso brillante. Creo que él tiene mucha frecuencia a salirse de los pies del tiesto. Decía felón, a decir todas estas cosas. A Pablo Casado, cuando le pusieron barbita y le dijeron habla tranquilo, empezó a ganar votos. Cuando se volvió a pelear para ser más de derecha que Vox, empezó a perder votos de nuevo. Creo que el Pablo Casado del debate parlamentario de la moción de censura puede ser presidente de España. Así que, pues ya está, no tengo nada más que decir, ¿no? Yo que he criticado mucho las intervenciones de Pablo Casado, si digo que ese Pablo Casado puede ser presidente de España, pues estoy diciendo que hizo un debate parlamentario fantástico, realmente fantástico, eh, donde consiguió situarse en el centro y poner a la extrema izquierda a un lado y a la extrema derecha en otro, y él situado en el centro, lo cual es un discurso fantástico, ya te digo, fue el mejor comunicador desde mi punto de vista de todo el debate. Después Pablo Iglesias pidió la palabra. Me ha llamado la atención, cuando llevaba ya 2 horas 45 de debate, pidió la palabra, ¿no? Para un discurso inexplicable. Es decir, se decía de Felipe González en los años 90 que de alguna manera él pensaba que había trascendido a la política de partido y que él era como una especie de rey, ¿no? Que estaba por encima de todo. Y que
de alguna manera, pues él se sentía que ya no pertenecía al Partido Socialista, sino que pertenecía a España, ¿no? Que era que estaba como por encima de los partidos políticos. Bueno, pues Pablo Iglesias, el discurso fue eso, ¿no? O sea, salió allí como si fuese un profesor de ciencias políticas, como luego le dijo, creo que fue a Abascal, de manera muy acertada, y salió allí, no sé, a hablar de la situación de la derecha, de lo que tiene que hacer Ciudadanos y lo que tiene que hacer el PP, de, bueno, o sea, no hablo de Podemos en ningún momento, no presento una alternativa en ningún momento, sino, no sé, una prepotencia intelectual diciéndole a la gente lo que tiene que hacer cuando el partido de Podemos está en las últimas, en fin. Bueno, lamentable la intervención de Pablo Iglesias, la verdad. Teniendo en cuenta, y repito, que Pablo Iglesias es un grandísimo orador. Es decir, pero Podemos renunció a la moción de censura. Podemos decirlo así. Es decir, quiso jugar la carta del feminismo radical y bueno. Y por último, Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, fíjate, había apuntado solamente una vez, había puesto Pedro Sánchez enorme, ¿no? Yo he criticado también mucho a Pedro Sánchez, creo que ha habido un crecimiento, evidentemente, de Pedro Sánchez. Creo que de los líderes políticos que hay actuales es el más presidenciable, es decir, es el que tiene más elementos de convicción, independientemente de las cosas que haga. Repito, estoy hablando a nivel teórico, ¿no? De él como orador. Y bueno, creo que estuvo muy bien, creo que estuvo muy bien. Entre otras cosas, como Podemos renunció a pelear contra el PSOE porque se ha convertido en la muletilla necesaria, pues Pedro Sánchez sí planteó una alternativa, se planteó mucho más serio y al final hizo esa oferta a nivel del Poder Judicial y demás y al final quedó, desde mi punto de vista, muy claro un debate entre dos alternativas políticas, PP y PSOE, y Abascal al final intentó responder, pero es que ya no podía. Es decir, que se había quedado totalmente fuera de juego, como digo, por la gran intervención anterior de Pablo Casado. Así que ganador es el bipartidismo. Creo que si hay elecciones saldrán más reforzados tanto el PSOE como el PP y los otros partidos se irán quedando más abajo, más abajo, más abajo. Podemos ya estar volviendo a lo que fue Izquierda Unida y seguramente Vox en una situación de normalidad parlamentaria, sin esta crisis que hay del coronavirus, sin una crisis en Cataluña especialmente tensa, probablemente Vox se desinfle también y sea el PP el que crezca. Y ahí se la jugarán los dos en la pelea por el centro. Yo creo que hacia eso camina España. Creo que, evidentemente, estamos atravesados por la crisis del coronavirus, que es muy importante. Por cierto, os pondré un fragmento de Pablo Casado también. La verdadera disputa que hay en España hoy no es entre izquierda y derecha. Es entre rupturistas y reformistas, entre populistas y demócratas, entre radicales y centristas. Y usted y yo estamos en los lados opuestos de esa disputa. Vox es parte del bloque de la ruptura con Sánchez e Iglesias. Y bueno, pues simplemente eso, este ha sido mi análisis. Lamento de nuevo el tema de la voz. Sabéis que podéis seguirme en las redes sociales, que podéis suscribir aquí al canal y que si lo compartís, pues lo agradezco mucho. Un saludo, este ha sido Álvaro Leal y nos veremos pronto en el canal con muchos más vídeos.